¿Cómo fue la vida de los mayas, de los aztecas y de los chibchas? Acompáñame a ver este video. Soy Delia Ramírez y te presentaré un documental con toda esta información. Los indígenas denominaban Mayab a la península de Yucatán. Maya equivale pues a los hijos de Mayab. Estas tribus no eran originarias del territorio que ocupaban. Procedían del exterior y se establecieron en la península, la cual impusieron su cultura. Se extendieron luego bajo las distintas denominaciones. Los mayas representan la más alta expresión de cultura y comúnmente se les llama maya quiché. Se conoce como cultura maya americana aquellas poblaciones que tuvieran en común tres aspectos importantes. El primero, su escritura. El segundo, su arquitectura en piedra. El tercero, la cronología estructurada. El imperio de los mayas se fue dando poco a poco. Este imperio antiguo se dio a través de migrantes que venían de Guatemala y de Honduras. Estos se ubicaron y se establecieron en Yucatán, surgiendo así la cultura maya. Otro aspecto de su civilización fue el arte y la ciencia. Eran hombres y mujeres inteligentes. Dominaban las matemáticas, la ciencia, la astronomía, la escritura. Además, el sistema numérico consistía en números de 20. ¡Qué interesante! Los dioses de la cultura maya eran basados a las naturalezas. El dios creador, Hunab, posteriormente por el dios del sol, Itzamá, que era invocado en las ceremonias propiciatorias del Año Nuevo. El dios de la lluvia, Chac, que era representado con una nariz grande y estaba asociado al dios del viento. Y por último, el dios del maíz o agricultura, por un nombre desconocido, pero que representa como un joven que portaba una espiga. Los mayas veneraban los fenómenos naturales. Dentro de su religión, ellos aceptaban la posibilidad de que sus dioses fueran dioses buenos y malos. Y aquí se da el término de dualismo. ¿Qué es el dualismo? Es la combinación de adoración de dioses buenos y dioses malos. ¿Cuáles pueden ser esos dioses buenos? La lluvia, el sol, las montañas, el trueno, los rayos y todo aquello que implicara un buen hacer. Y los dioses dañinos eran los dioses que se generaban por una sequía, guerra y hambre. Las creencias religiosas de los mayas se basan en que aquellos que morían eran suicidados, embarazadas al momento de dar a luz o guerreros. Hacían cultos a los muertos y se ofrecían sacrificios. Según Popol Vuh, el libro sagrado de los quichés, el hombre proviene de las cenizas de los vegetales. Existieron hombres de madera y se multiplicaron, pero no tenían ni corazón ni inteligencia, ni recuerdo de su forma de su creador. Algunos de los rituales religiosos mayas consistían en un culto muy complejo y de ritual muy estricto. Consistían en ofrendas a alimentos, animales, objetos preciosos, se vestían de azul, abrían el cuerpo del sacrificado para sacarle el corazón. Sus templos se localizaban en el centro de la ciudad y celebraban cultos y sacrificios, pero también tenían un sacerdote que bautizaba y escuchaba confesiones. Los aztecas, llamados también nahuas, constituyeron el pueblo con más fuerte personalidad política y social. Se establecieron en el Valle de Anáhuac, en la altiplanicie mexicana. Fueron los últimos en arribar a la región, hacia el año de 1325, donde fundaron la ciudad de Tenochtitlan, sobre una isla del lago de Texcoco. Los dioses controlaban tanto el estado como al individuo. Los aztecas eran politeístas dentro de su cosmogonía. Por un lado, aceptaban la idea de fuerzas divinas creadoras del universo, pero colocaban bajo su autoridad hasta 13 grandes dioses. Huitzilopochtli, quien fue el dios principal, el dios grande. Tlaloc, dios de la lluvia, que significaba la prosperidad. Y Tonatiuh, dios del sol. El sistema religioso de los aztecas fue uno de los más complejos. Ellos practicaban el dualismo y lo basaban todo en fenómenos naturales: el cielo contra la tierra, el sol contra la luna, el día contra la noche.
La característica más principal de los aztecas es que su religión era vital para sobrevivir, para sostener su cultura y su civilización. Los aztecas ofrecían sacrificios al sol por ser un pueblo guerrero. Ofrecían humanos como parte de su culto. Los convocaban en y frente a sus altares. Esto horrorizó por completo a los españoles. Los templos aztecas eran edificios relativamente pequeños, parecidos a una torre con una antecámara interior oscura. Los aztecas tenían también altares domésticos y templetes en la cima de los cerros. La cultura de los chibchas es una de las más famosas de América Latina. Los chibchas constituyeron una gran familia lingüística que ocupó la región que se extiende desde Nicaragua hasta Ecuador. Si bien los idiomas de las diversas tribus que habitaban era una sola. Los más importantes de estos grupos humanos estaban radicados en la meseta central de Colombia, dentro del territorio correspondiente a los actuales estados Cundinamarca y Boyacá. Su cultura fue la más importante entre los dos centros de civilización de México y Perú. Fue inevitable que afectaran sus bienes culturales a los pueblos que se desarrollaron en esos polos de civilización y que a su vez reciben profundas influencias de ellos. Algunas de las prácticas religiosas de los chibchas que habitaban en Colombia consistían en los cultos en los lagos sagrados. Estos tenían una relación con la serpiente. Durante la ceremonia, ellos lanzaban joyas. Esto representaba poder y autoridad para sus dioses. Además, durante la fiesta de la primavera existía la prosperidad del maíz y por ello ofrecían orgías, música, danza, borracheras, se pintaban sus rostros. Otras de las prácticas religiosas que hacían los chibchas o que hacen es la ceremonia a los muertos y ceremonia a la momificación. Los chibchas también tenían sus dioses. Uno de ellos era la gran diosa madre del universo, Bachue, quien era venerada como divinidad de la fecundidad. Otro de los dioses era Bochica, héroe civilizador. Su esposa era Chía, también conocida como Huitaca, que significa madre, quien practicaba y predicaba el placer, la danza y la borrachera. Dentro de los chibchas también había jefes de la religión. Ellos se llamaban Zipa o Zaque. Gracias por acompañarme y ver este video. Saludos y bendiciones.